tarea correspondiente al día de hoy. Clase del tema número 3, la pintura. Y sobre el tema de la pintura. En cuanto a la pintura, pues ahí vamos a basarlo en la parte de concepto y definición. Conocer, pues, escuchar el término pintura se puede determinar de muchas formas, ¿no? El parte conceptual, pintura puede ser una obra artística, pintura puede ser el material o pigmento para pintar, pero en este caso vamos a hacerlo en su parte conceptual de qué es la pintura como género. La pintura es el arte de representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En el arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y composición pictórica. Y el dibujo. En la práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie determinada una hoja, un papel, un lienzo, un muro, una pared, una madera, un fragmento de tejido, ya cualquiera de estos elementos, cualquiera de estos soportes, donde se pueda aplicar la parte decorativa, artística, se conoce como pintura. Entre tanto, pues todo esto, sobre eso hay muchos temas, muchas categorías, muchos géneros en los cuales se aplica la técnica de pintura. En el caso, pues, de la pintura como definición en el arte, según Johannes Werner y Kunsthistorisches en el Museo de Viena, una pintura es el soporte pintado sobre un muro, un lienzo, una lámina. La palabra pintura se aplica también al color preparado para pintar, ¿verdad? Como materia prima, asociado no a una técnica de pintura. En este sentido, es empleado en la clasificación de la pintura atendiendo a la técnica de pintar, por ejemplo, pintura al fresco y pintura al óleo. También hay otras técnicas de pintar, como son el acrílico, la acuarela, el lápiz, la témpera, el wash, ¿verdad? Entre otras de las técnicas. También podemos hacer una clasificación de la pintura donde se pueden atender géneros temáticos, ¿verdad? Géneros temáticos. ¿Qué serían géneros temáticos? Serían la pintura histórica, la pintura de género o a criterios históricos que son basados en periodos de la historia del arte, como la pintura histórica y la pintura gótica. En general, cualquiera de los periodos de la historia de la pintura. ¿Ya? Toda esta evolución, toda la evolución que ha tenido el arte de la pintura, toda esa evolución que se ha tenido de la representación de la pintura como arte, representación de la pintura como género, representación de la pintura como materia prima, ¿eh? Toda esta clasificación de lo que se conoce como pintura. En sí, una pintura puede ser un cuadro ya pintado. Una pintura puede ser la pintura con materia prima, como pigmento, que se conoce en diferentes presentaciones, en líquida, en pasta, en polvo, de todas las clases, oleosas o a base de agua, como también la pintura en criterios temáticos, ¿ya? En criterios temáticos se puede dar la pintura histórica,
la pintura de género, que está basada en criterios históricos basados en periodos de la historia, toda la evolución que se ha tenido de la pintura. También la pintura prehistórica, la pintura gótica o la pintura, en todo caso, pintura moderna. Ya se dan toda esta clasificación de lo que es el concepto o la definición de pintura. Las pinturas son obras de arte atendiendo a su sentido estético, como lo dice Ernest Gombrich. Dice que no hay nada de malo en que nos deleitemos con la pintura de un paisaje porque nos recuerda nuestra casa, o en un retrato como nos recuerda un amigo, ya que como hombres que somos, cuando miramos una obra de arte, estamos sometidos al recuerdo de una multitud de cosas que para bien o para mal influyen sobre nuestro gusto. Bien, para esto nos vamos a conocer un poquito más sobre lo que es la pintura histórica, y lo vamos a ver en cuáles son las características de la pintura histórica. La pintura de la historia transmite interpretación moral, intelectual o de la vida que esté realmente narrada en la historia del mismo, dejando un mensaje para el público o el espectador. Por esto, es un género, un acto por la academia. Un género muy alabado por la Academia de Arte. Bien. ¿Cuáles son las principales características de la pintura? ¿Qué significa la pintura histórica? ¿Cuál es el contexto histórico de la pintura? ¿Y cuáles son las pinturas del género histórico más importantes? Vamos a observar cada una de estas preguntas. ¿Cuáles son las principales características de la pintura? Características. Integra diversas técnicas. Emplea una gran variedad de estilos y corrientes como material se separa en 4 partes, abarca varios géneros, utiliza diversos soportes, hace uso de las perspectivas y del espacio, uso del color y sus mezclas, y diversidad de formas. Esto en cuanto a las características relacionadas a la pintura en un soporte. Hay otras preguntas. ¿Qué significa pintura histórica? La pintura de historia es una forma de arte que tiene sus orígenes en el Renacimiento. Las pinturas de historia generalmente representan un momento en la historia narrativa en el lugar de un tema específico y estático, como un retrato. Toda esta evolución por la que ha tenido o la ha pasado, ha evolucionado los diferentes términos de pintura. ¿Cuáles son las pinturas de género más importantes? El rapto de la Sabina por Jacques Lois, que es un óleo sobre lienzo. Esto está en el Museo de Lois, París. La muerte del general Wolfe por Benjamin West, óleo sobre lienzo, en la Galería Nacional de Canadá. Bien. ¿Qué es el arte histórico en el género? ¿Qué es el arte histórico? ¿Cuál es el género del arte histórico? Especialización temática en que se suelen dividir diversas artes de género artístico en una categoría histórica. En el decurso de la evolución artística, unos géneros desaparecen, por ejemplo, el mitológico en la pintura y la escultura. Otros surgen como el histórico, que
revolucionario en las artes plásticas, ¿ya? Desaparecen unos y aparecen otros en tanto en toda lo que es la evolución del arte. ¿Cuáles son los géneros en el arte? Los diferentes géneros: la fotografía, la televisión, el cómic, la arquitectura y la escultura. Todo esto, cada uno de estos géneros tiene diferentes temáticas. Cada uno de estos géneros tiene diferentes temáticas para desarrollar. ¿Cuáles son los géneros en la escultura? ¿Cuáles son los géneros del dibujo? ¿Qué es género de arte? El arte de género es la representación gráfica de cualquiera de los diversos medios de la escena o eventos de la vida cotidiana, como son el mercado, el entorno doméstico, interiores, fiestas o escenas de posada y escenas callejeras. Vamos a ver entonces un poco sobre lo que es las características de la pintura de género. El llamado género pictórico, pintura de historia o pintura histórica, trata de representar escenas de eventos de la historia religiosa, de la historia antigua contemporánea, ¿no? Podían ser acontecimientos recientes en aquel momento, así como acontecimientos egipcios, romanos o griegos, ¿no? Son diferentes etapas por las que ha pasado la pintura. La evolución de la pintura histórica. Evolución de la pintura histórica. Evolución de la pintura en la historia en el siglo XIX. Características características de la historia. Tipo de pintura en la historia. La pintura religiosa, pintura mitológica, pintura alegórica, pintura de historia basada en relatos literarios, elementos de pintura en cuanto a la fábula, la fragua, el vulcano, la libertad del guiango. Además de la pintura de historia, tenía restar valor o acontecimientos y el personaje representado. Evolución de la pintura de historia. Inicialmente, el tema religioso predominó en la pintura de historia, especialmente en la Edad Media occidental. Sin embargo, el Renacimiento se comenzó a valorar otros tipos de temas no relacionados a la religión. Todo esto lleva a la evolución, ¿verdad? Todo va cambiando. Algunas cosas quedan solo como constancia para poder conocer más sobre lo que ha sucedido en épocas pasadas. Artistas como Leonardo da Vinci, teniendo como ejemplo su cuadro La batalla de Anghiari, el cual se trata de una pintura al fresco
que se realizó en el mundo del Salón de 500 ubicado en el Palazzo de Vecino en Florencia. Esta pintura representaba caballeros y caballos en movimiento, luchando por un estandarte con el símbolo de la ciudad de Florencia. Otros artistas que se atrevió a entrarse a otros temas, como es Sandro Botticelli, una de sus obras más destacable es Historia de Nostalgia degli Onesti. Posteriormente, la pintura histórica continuó desarrollándose en el periodo barroco, siendo utilizada principalmente por la monarquía española. Durante ese periodo, algunos pintores, como Diego Velázquez, Pedro Pablo, realizaron encargos sobre los temas de batallas y religiones. Gran parte de sus pinturas se vieron influenciadas por las peticiones de la monarquía y la nobleza. Durante el neoclasicismo, movimientos estéticos que surgen en el siglo XVIII, se ofreció a la pintura de historia un tratamiento bastante destacado con pintores que tuvieron gran repercusión, como el francés Jacques-Louis David. Aunque Jacques-Louis David podemos destacar su cuadro como Juramento de los Horacios. También se produce durante la Revolución Francesa, representando temas históricos. Aquel momento, por ejemplo, las pinturas de la muerte de Marat, que se convierten en uno de los cuadros más famosos de la Revolución Francesa. En cuanto a la pintura del siglo XIX, durante el siglo XIX se comenzó a desarrollar la pintura mezclada con la pintura de género, ¿ya? Representaciones de escenas de la vida cotidiana, es decir, que grandes acontecimientos se veían completamente complementados con las escenas de vida cotidianas de grandes hombres o las escenas cotidianas que embarcaban en ambientaciones históricas. Se da ahí una mezcla pues de lo que es la pintura histórica con la pintura de género, ¿ya? Se va cambiando esos temas, esas temáticas en cuanto a las pinturas, en cuanto a la evolución que ha tenido y por sus diferentes acontecimientos. Características de la pintura histórica o la pintura de la historia. Es el aspecto principal por lo que se caracteriza una pintura histórica, es representar un acontecimiento de historia o una escena que sea capaz de dotar de narrativa propia a la pintura. Estando, si la perspectiva del pintor con respecto a su entorno, periodo, acontecimientos de la antigüedad, transmiten una interpretación moral, intelectual de la vida. Otra característica es que son cuadros de grandes dimensiones, por eso se utilizaban para la decoración de lugares públicos, muros y de grandes edificios de gobiernos, entre otros. Por otro lado, solían aplicar colores sobrios que transmitían. El movimiento de la pintura solía ser detallado, especialmente en la vestimenta de los personajes y los objetos que se utilizaban en la representación de las escenas. Habitualmente, los artistas, para representar una escena, se tomaban muchas libertades, es decir, que el acontecimiento no necesitaba ser representado exactamente como había ocurrido. Tipos de pintura de historia. Pintura de historia religiosa. De hecho, existen diferentes clases de pinturas o de cuadros de historias que, dependiendo del tema de origen, se representaban. Por ejemplo, el artista podía representar acontecimientos clásicos o contemporáneos, también representaban eventos literarios del pasado, cercano, alegórico. De esta manera en diferentes clases de cuadros dentro de la pintura histórica. La pintura de historia religiosa
tiene una gran relación con la pintura de historia, ya que en un principio el objetivo principal de género era representar escenas con una moral religiosa. Por lo tanto, pues, pintura de esa época, todo está en la temática, estaba basada en escenas de carácter religioso con tendencia a colores de tonalidades medias, ¿ya? Tonalidades entre claro y oscuro. Y así pues ha ido evolucionando la pintura. Y otras de los tipos de pintura, pues la pintura mitológica. La mitológica pertenece al género de la pintura de historia, ya que en la antigüedad la mitología fue uno de los temas más utilizados en el género superior histórico. En estas obras se representaban escenas o personajes mitológicos, especialmente de la mitología grecorromana, siendo uno de los temas artísticos más utilizados dentro del género de la pintura. También está la pintura alegórica. En la pintura alegórica se intenta dar una imagen a lo que no tiene imagen, dando forma, haciendo visible lo que es algo conceptual. En la pintura alegórica es el perfecto ejemplo de esto, es la representación de la justicia, la cual se ilustra como una mujer ciega con una espada y una balanza. La pintura de historia se basa en relatos literarios. Ejemplos de pintura de historia: la de Aracne, que las obras son de la obra de pinturas de historia son muy variadas, dependiendo de los subgéneros que ya mencionamos y definimos, además, según el periodo donde se encontraba el artista y la corriente de la cual pertenece. Pues es por ello que queremos mencionar las diferentes obras importantes de lo surgido a lo largo de la historia. La fábula de Acne, ¿ya? En este caso, mujeres hilanderas. Esta es una obra del pintor español Diego Velázquez, uno de los mayores exponentes de la pintura barroca. Esta pintura también es popularmente conocida como las hilanderas, ¿ya? Eran quienes se destacaban pues en el arte o en la creación de los hilos para los diferentes tejidos. Fábula del Aracne, Diego Velázquez, fuente del Museo del Prado. El cuadro representa 5 mujeres hilanderas en una sala donde preparan lana. A la derecha, la mujer que viste una blusa blanca es una transposición de una de las figuras de la bóveda. Y en el fondo aparecen otras 3 mujeres en un tapiz que se encuentran elegantemente vestidas, refiriéndose a una escena mítica. Observamos acá al fondo, para hacer una leve descripción del caso de la pintura. Durante mucho tiempo se consideró esta pintura como una pintura de género, debido a ser una escena de mujeres en una jornada de trabajo. Sin embargo, gracias a los significados presentes en la pintura y su antigüedad, teniendo un simbolismo mitológico, terminó considerándose una pintura de historia. Por otro lado, los colores que utilizan los pintores son monocromáticos, todos tonos ocres, óxidos y tierra, usando capas de pintura fina y diluido. ¿Ya? Vamos a observar aquí en una de las pinturas, pues esas tonalidades ocres, tonos monocromáticos, todo en esas degradaciones, aprovechando también la parte de lo que es el claro oscuro. Se va a hablar en otra parte. Entonces, a cuanto a la pintura, para hacer una comparación, en tanto la pintura
¿Cuáles serían las características de la pintura gótica? Los elementos: temática exclusivamente religiosa, fondos dorados, precisión, mano alargada, excipiente preocupación por la perspectiva, figuras con poco volumen aplanada, simetría en la composición, predominio del hieratismo. Se dan las características de la pintura gótica, donde presentan temáticas referentes preferiblemente religiosas, donde la figura se representa como símbolo de realidad natural y donde el mundo sobrenatural se simboliza mediante fondos dorados que la luz hace brillar. ¿Cuál es el estilo gótico? Se ve más acá. El estilo gótico se caracteriza por su temática predominante religiosa en la pintura, por ejemplo, la importancia que se le da a la luz, como el uso de las láminas de oro en las iglesias, en contraposición con el estilo románico de las bóvedas. En cuanto a las piedras, evoca sin duda la esencia del gótico. Ya podemos mostrar acá en la imagen. ¿Cómo se desarrolla el arte gótico? Se trata de un artístico que surge en el norte de Francia, se expande por un todo occidente. El arte gótico coincide en el tiempo con la crisis de la Edad Media y la plenitud. Su antecesor fue el arte romántico. Este pasó primero por Inglaterra, Francia, y luego pasa a Alemania y después a Italia. ¿Verdad? Por todos estos países europeos se da esa secuencia de lo que es el arte gótico. El arte gótico lo utilizaron para decorar edificaciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de edificaciones? La característica de la arquitectura gótica eran estructuras construidas en piedra, combinadas con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en puntas, grandes arcos, decoraciones intrincadas, bóvedas de crucería y arbotantes, formas específicas de contrafuerte compuestos por una estructura arqueada. ¿Qué materiales utilizaba en la arquitectura gótica? En cuanto a la arquitectura gótica, también está involucrada lo que es el arte de la pintura, por lo tanto, pues, mencionarlo. El material más importante que se utiliza en la arquitectura gótica es la piedra de sillería, perfectamente labrada. En este material se empleaban en todas las fábricas de la construcción elementos sustentantes y sustentados. Ir allí, compartirle otra parte. Pocos durante el barroco, y los siglos dorados de la pintura histórica son el 18 y el 19. En el 20 obviamente desaparece, prácticamente. Pueden haber excepciones y las hay, claro, pero esa es un poco la tónica general.
Dentro de ese repaso que queremos hacer, apague la luz, por favor. Pues ahí tienen el primero de los ejemplos que les traigo aquí. Obviamente no voy a ser exhaustivo, pero he hecho una selección que creo que puede interesar a los presentes. Fecha 1420. Estamos, por lo tanto, principios del siglo XV, gótico internacional y, como no, como hay medios y recursos suficientes, en este caso la obra elegida es de un pintor valenciano. Para ser correcto, de un pintor de Sajonia, que viene a Valencia, atraído por la llamada de esta ciudad, muy importante en esos tiempos, y que es Marçal de Sacs. Marçal de Sacs tiene alguna obra que podemos ver en la Catedral de Valencia, pero sobre todo tiene una obra realmente soberbia, espléndida, apabullante, diría yo, que es un retablo inmenso, el retablo de San Jorge, que por azares de la historia se encuentra hoy en el Victoria and Albert Museum de Londres. Dentro de ese retablo de San Jorge, no voy a entrar en muchos detalles, pues tabla que les he seleccionado, pues ahí tienen ustedes tabla central del retablo de San Jorge de Marçal de Sacs. ¿Por qué traigo esto aquí? Porque es, salvando las muchas comillas que podemos poner, es una pintura de historia. Esa pintura de historia que relata la batalla del Puig, un hecho histórico importantísimo que había sucedido algún tiempo antes y que tuvo lugar efectivamente en el Puig de Santa María, más o menos donde hoy está el monasterio, que todos conocemos muy bien. ¿Qué se representa ahí? Pues la batalla entre los conquistadores cristianos, las fuerzas del rey Jaime I, con los musulmanes que defendían, estamos hablando de las afueras de Valencia, de hecho, defendían esta ciudad, que finalmente fue conquistada. Bueno, punto final, porque realmente el contenido histórico y el carácter más o menos fidedigno de los hechos, etcétera, tal, no nos preocupemos de eso, pero es una obra historia, de eso no hay ninguna duda. Ven ustedes un caballo enjaezado con las 4 barras de la corona de Aragón y montando ese caballo el rey Jaime I. Justo detrás verán una cruz sobre un fondo blanco, etcétera, tal, San Jorge, que acompaña al rey. Bueno, hay que decir que el rey no tomó parte en esa batalla, de modo que cuidado con las obras de historia. Y San Jorge, pueden ustedes creer lo que quieran. Entonces, bueno, pues ahí están estos dos personajes rodeados por una gran cantidad de combatientes. Una obra, en todo caso, soberbia, de una altísima calidad y, sin duda alguna, uno de los primeros cuadros de historia en ese principios del siglo XV, en lo que llamamos actualmente gótico internacional. Dolce & Gabbana Light Blue. Fascinating. Amazing. Everyone wants to see these scenes bigger. Tôi lại đi làm ơn. Sasha? Marco, per favore. That's why we've got bigger TVs. Tu es trop près. No, I don't wanna dream alone. For everyone to enjoy them bigger. Never told me that dreams could be so lonely. And now that I know, I don't wanna dream alone. Watch pure colors come to life on a large screen. LG NanoCell. You dream a dream with me.
segunda obra que les traigo aquí. En este caso, estamos más o menos también en la primera mitad del XV. El autor es Paolo Uccello, es un autor italiano importante, con obra realmente de una muy alta calidad, y lo que aquí representamos es la batalla de San Romano. La batalla de San Romano es, si quieren, bueno, pues un acontecimiento histórico menor, en definitiva, pero fruto del enfrentamiento entre Florencia por una parte y Siena por otra. Los visitantes de esa zona pues se acordarán muy bien de esas dos grandes ciudades, que tuvo lugar buscando precisamente la hegemonía de una u otra en lo que eran territorios entonces de la Toscana. De Italia no se habla, Italia llegará mucho después, como todos saben. Esta obra se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia, y respecto a su calidad, pues quedan pocas dudas. Es una obra soberbia, espléndida, muy avanzada en su tiempo, que introduce ya algún elemento muy temprano de lo que luego cristalizará en la llegada del Renacimiento. Tercera obra que les quiero mostrar. Estamos ya a principios del XVI y es una obra realmente formidable. No sé si la he expuesto en alguna ocasión aquí, en alguna versión anterior, pero es una obra realmente importantísima desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista pictórico. Autor, un flamenco, Hans Holbein, título de la obra Los embajadores. ¿Y esto qué representa? Bueno, pues esos dos personajes, vean ustedes los 1001 detalles, no puedo detenerme mucho en ello, pero evidentemente se representan a dos embajadores. Oiga, ¿y esto qué tiene de historia? Pues esto tiene de historia que el momento clave al que hace referencia esta pintura es nada más y nada menos que el estallido de lo que será más adelante la Iglesia anglicana. Es decir, estamos en tiempos de Enrique VIII, que se quiere separar, ya saben la historia, con sus mujeres, Ana Bolena y todo lo que se quiere separar de lo que es la fe, la religión propiamente católica. Crea una iglesia anglicana que se desarrolla, que después se expande, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que el rey de Francia, por un lado, y el Papa en Roma, por otro, envían cada uno a un embajador, que son estos dos personajes que tenemos aquí, para tratar de evitar, pues evidentemente, la separación de la Iglesia anglicana. No entro, como es natural, en muchos más detalles, pero con lo visto pues lo tenemos perfectamente situado. Vean ustedes el lujo de detalles sobre esa mesa, evidentemente, con una gran cantidad de cosas. Hay una simbología detrás de cada una de ellas, nada está ahí de casualidad. Vean ustedes, mucha atención, la calidad, no yo solo de los rasgos fisonómicos de estos dos hombres, sino realmente de las vestimentas de unos y otros, etcétera, realmente soberbias, de una calidad pictórica fuera de serie. Avanzamos un poco más en el siglo XVI, hacia finales, y un gran pintor, Tintoretto, estamos hablando de la escuela veneciana, Tintoretto, título de esta obra, La conquista de Constantinopla. No entro en los precedentes, pero saben ustedes, bueno, que allí hay un imperio bizantino que luego es conquistado por los turcos, etcétera, tal, y con todos esos precedentes, pues los embates de los cruzados durante algún tiempo y de las fuerzas de Venecia por otro. Esta obra se conserva en el Palacio Ducal de Venecia. Es una obra realmente impresionante, vista con detalle. Nos podría dar aquí espacio para hablar mucho tiempo de ella, no lo voy a hacer, pero vean, efectivamente, yo diría un poco idealizada, la verdad, pero bueno, cómo transcurre la toma de una gran ciudad amurallada que era la Estambul, actualmente Constantinopla, en su tiempo, de esta antigua, muy antigua
civilización. Una obra muy interesante desde el punto de vista pictórico, el histórico es casi secundario, diría yo, es la siguiente que les he traído, que es esta obra formidable, que seguro que muchos, si no todos los presentes, sabrán adivinar. Su autoría, Peter Paul Rubens, una obra soberbia, de dibujo, de colorido, de composición. ¿Es una obra histórica? Sí, es una obra histórica, claro, con muchas licencias. Evidentemente, pues las damas que aparecen en primer término, pues eso tiene poco de historia, pero el tema principal es el desembarco de María de Médicis. La sitúan en el centro, acompañada por sus damas, séquito, etc. El desembarco de María de Médicis en... What the... Activa tu plan de 7 días y recibe 30 días gratis a TikTok y Facebook. What the f... En Marsella, sur de Francia, para desposarse con el rey de Francia de ese momento. Ese hecho, que es un hecho histórico, Rubens lo presenta, bueno, pues muy propio de su inventiva y de su extraordinaria calidad como artista, de una forma evidentemente, bueno, pues sugerente, idealizada, fastuosa y con un enorme atractivo pictórico. Claro, si hablamos de obras de pintura de historia tempranas, nos plantamos ya en el siglo XVII, como ven, hay un número relativamente escaso antes de este tiempo, y ahí pues las cosas empiezan a estar cada vez más claras. Claro, si hablamos de pintura de historia del XVII, primero, hay muchos más ejemplos, y segundo, hay obras de una calidad verdaderamente excepcional. Yo he tenido que seleccionar, y naturalmente me he quedado con esta, muy conocida obra por todos los presentes, de nuestro Diego Velázquez, La rendición de Breda. Es un arquetipo de cuadro de historia sin paliativos, porque reproduce de una forma realmente muy minuciosa, muy fidedigna, reproduce un hecho histórico concreto que se había dado algunos años antes en una interminable lucha o guerra en Flandes entre España, que tenía la propiedad de esos territorios, y Flandes, que evidentemente quería independizarse de esa tutela. Bueno, eso acabó en la forma que todos conocen, pero realmente esta obra es formidable. Es formidable de composición, es formidable de adecuación al tiempo, es formidable por la muy cuidada presentación de muchos detalles, hasta los más nimios. Ahí está todo, no solo el hecho histórico como sí, que es trascendente, sino algunos retratos excepcionales, como ese personaje de la izquierda que mira al espectador, esas lanzas, porque ese es el título por el que se conoce, el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda oficialmente, y que se encuentra, como todos ustedes saben, porque todos lo hemos admirado allí una y muchas veces, en nuestro Museo del Prado en Madrid. Para ser un poco novedosos, damos un salto. Hay más obras, claro, pero no puedo ser exhaustivo ni remotamente. Y nos vamos ya al siglo XVIII y más bien hacia finales del XIX. Y para que vean un poco de todo, pues ahí va esta obra, nada que ver con la anterior en ningún sentido. Obviamente el estilo ha variado mucho, la intención y profundidad y características del pintor también, pero de un pintor poco conocido, pero extraordinariamente interesante, en mi opinión, un pintor norteamericano, Benjamin West. Estamos hablando de 1770. ¿Esto qué es? Esto representa un hecho histórico de una forma muy fidedigna, que es la muerte del general Wolfe. Oiga, ¿y eso qué es?
Hombre, allí las cosas pues tienen su historia, los americanos, corta pero la tienen. Y entonces es una época, evidentemente, en la que hay una lucha terrible, en algunas situaciones, entre Francia e Inglaterra por la hegemonía en aquellas tierras. La hegemonía en las tierras en las que estamos, de este hecho, es el norte de los Estados Unidos o el sur del Canadá, esta es la localización, y un general, que ahí lo tienen, que muere en acción de combate en esa ocasión. Finalmente, los ingleses abandonan esas tierras que son ocupadas durante mucho tiempo por Francia, hasta que llega, evidentemente, la independencia del Canadá de forma no necesariamente simétrica, pero sí paralela al proceso, evidentemente, de lo que es la independencia y creación de la nueva nación a la que llamamos hoy Estados Unidos. En ese finales del 19 en el que estoy, una fecha clave, fácil de recordar, 1799, con una obra de un pintor absolutamente clave de lo que es la pintura en ese tiempo. Hablando del neoclasicismo, el autor por excelencia de la pintura neoclásica, maestro y orientador de lo que sería el desarrollo de la pintura neoclasicista posterior a él, y no solo eso, sino de lo que llamamos también, en cierto A ver, como complemento, pues con lo que acabamos de ver en el video, complemento de lo que es la pintura histórica, van a desarrollar ahí sobre la clasificación o las temáticas de la pintura histórica, prehistórica y gótica. Su concepto, contenido e ilustración, además de investigar sobre los pintores sobresalientes y su biografía, como son Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio. Todo esto con contenido e ilustración. Soy Ronaldo, para compartirle el tema correspondiente a la semana del 30, el día de hoy. Ya pues, se han avanzado a otras actividades y bueno, importante seguir secuencia ahí del módulo para que vaya desarrollando. Igual puede ir observando las clases anteriores para que pueda desarrollar. Igual, si hay consultas, puede hacerla también referente a los temas o las actividades que están asignadas. Para hoy corresponde, pues, estamos viendo sobre los elementos del dibujo, elementos básicos del dibujo, donde complementa pues estos elementos, la línea, el punto, y las formas de utilizar las líneas, las tramas, o sea, la luz y la sombra, las tramas que se consiguen, que se aprovechan, se logran con la aplicación de las líneas en sus diferentes direcciones. Ahora vamos a ver pues la parte de el elemento, el punto, ese pequeñito punto y que se puede aplicar en cantidades, en grupos, se puede lograr muchos efectos en cuanto a la luz, a la sombra, a detalles, color, dependiendo pues de la forma en que se aplique, del tamaño en que se aplique, cómo en cantidad o en menores cantidades, cómo se puede utilizar para crear efectos en el caso de la luz y la sombra. Para esto, vamos a ver
este caso. Todos estos efectos, ¿verdad? Que observamos acá en las imágenes, lo podemos lograr aplicando el punto, ese pequeño punto que podamos aplicar. Ese pequeño punto que podemos aplicar sobre una superficie, sobre un lienzo. Sobre un lienzo, podemos lograrlo pues aplicando con las diferentes herramientas de dibujo, el lápiz, el bolígrafo, la tinta, el marcador, con pequeñitos círculos hechos con papel, o con otras técnicas en cuanto a la pintura, con el pincel y la témpera, con el pincel y la acuarela, con el pincel y el acrílico, con cualquiera de las técnicas de pintura, ¿no? Se pueden lograr esta parte de lo que es el puntillismo, o el elemento de dibujo, como es el punto, ¿no? Todos estos efectos que se pueden lograr a través de la aplicación de esta técnica. Es la parte que es contenido. Y se puede lograr muchos efectos, tanto en dibujos de paisajes, aplicados en diferentes técnicas. La temática puede variar, siempre y cuando conocer pues, la aplicación del punto. Vamos a ver las características de cada uno. Observando cada imagen, ya, vamos a ver, observar cada se logra con cada uno de ellos, aplicando ese punto de una forma más normal, sencilla, pero igual se puede lograr otros efectos, ¿ya? Aprovechando, conociendo aquellas partes de, por ejemplo, de la sombra, las tonalidades, la armonía de colores, ¿ya? Para hacer una observación general de todo lo que se puede lograr con la aplicación de la técnica del puntillismo. Igual se puede lograr con con la aplicación de diferentes herramientas de dibujo o de escritura. Para que tengan una observación general de todo cómo se puede lograr la aplicación o los efectos que se logran en la forma como se apliquen en caso de este elemento está pequeño, que también puede variar de tamaño o de color, torno, como lo es el punto. Y se puede aprovechar de diferentes formas, diferentes temáticas, ya donde se logran grandes detalles, grandes efectos y en diferentes temáticas. En este caso lo hay, puede ser blanco y negro, que puede ser a lápiz, puede ser a plumilla, o también puede ser, como observan en otras imágenes, con colores variados, ¿ya? O con alguna tonalidad específica, logrando efectos monocromáticos o policromáticos, ¿ya? Y que bueno, para dominarlo hay que lo básico, como lo es el punto, como un elemento básico del dibujo,
volvemos para ver la parte de contenido. Puntillismo. ¿En qué consiste el puntillismo? En el expresionismo. Ya, también lo he aplicado en diferentes épocas, en diferentes evoluciones del arte. El puntillismo, en su periodo movimiento artístico, es artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos, donde aparece por primera vez en 1884 en Francia, encabezada por el autor neoimpresionista Georges Seurat, al que le siguieron artistas como Henri Edmond Cross y Balou Bocavax. Bien, como hemos dicho, se trata de un estilo pictórico. Este surge en España, en Francia, perdón, desde el post-impresionismo, donde un gran ejemplo de obras puntillistas es el cuadro de tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, la cual Seurat tardó años en pintar. ¿Ya? Como les menciono, hay obras que pueden durar más tiempo o hay obras que pueden ser de menor aplicación, de las temáticas más sencillas y le puede demorar menos tiempo, igual con la habilidad que tenga para conocer pues, toda la parte de lo que es tonalidad, de lo que es la luz y la sombra, lo que es el detalle, la posición, la forma y todo lo demás. ¿En qué consiste el puntillismo y el impresionismo? Es una técnica pictórica que consiste en la obtención de gamas cromáticas mediante la aplicación de puntos de colores planos y que mirados desde cierta distancia producen la adecuada mezcla óptima que define la imagen. El impresionismo es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales o en el año 1880. Entonces, aquí, bueno, consiste en la obtención de gamas cromáticas mediante la aplicación de puntos de colores planos desde cierta distancia. Esto nos indica, pues, crea un efecto. Esto nos indica pues, que la aplicación de los puntos de colores planos y que mirados desde cierta distancia producen la adecuada mezcla óptima en la imagen. ¿Ya? Observados desde poca distancia, se puede observar los diferentes detalles logrados con la técnica del puntillismo en cuanto a claroscuro, a luz y sombra, detalles.
Y vemos entonces pues esos efectos que se logran a través de él y que son aplicados con diferentes técnicos de herramientas en cuanto a dibujo o pintura. Características que presenta la técnica del puntillismo. Las características del puntillismo, los colores que se utilizan son completamente puros, jamás se mezclan. A través de los puntos se logran dar una sensación de profundidad en la obra. Logran obtener gamas cromáticas por medio de la aplicación de puntos. Entre otras, el puntillismo ¿cuáles son las características? El elemento de expresión plástica más pequeño no tiene dimensión, pero tamaño, colores y forma, y que puede configurar líneas y formas por medio de la alineación o la agrupación. ¿Ya? Que, o sea, desde el inicio, marcando el más pequeño punto, el mínimo punto, él solito no va a crear ningún efecto, ¿ya? Y puede expresar algún mensaje, en este caso un pequeño punto en el centro de un soporte, de una hoja, puede mencionar o puede describir un mensaje en sí. Pero en este caso, de la técnica del puntillismo, se expresan diferentes aplicaciones, diferentes técnicas, diferentes formas, diferentes temáticas en las que describe pues el caso de la pintura. Y se puede aplicar técnicas en cuanto a dibujo o técnicas de pintura con las diferentes herramientas, desde el lápiz dibujo, desde el polígrafo, el marcador, otras herramientas, las plumillas, el pincel, algo de puntiagudo, todo aquello que nos permita utilizar la pintura y aplicarla sobre un soporte. Todo esto es una herramienta en el caso del dibujo y la pintura para el puntillismo. ¿Cuáles son los tipos de puntillismo? ¿Cuáles son las características? Podemos utilizar características objetivas positivas o una combinación de ambas. En el lenguaje de la vida cotidiana es emplear términos tanto objetivos como objetivos. Decimos que una persona es alta de manera objetiva y que es amable por un rasgo claramente subjetivo o opinable. En el caso del punto, vamos a ver las imágenes al ser para describir cada una de estas partes que se pueden lograr con el punto y las diferentes temáticas. Las diferentes temáticas en las que se puede aplicar. Acá, en este cuadrante, pues, tenemos dos temáticas de dibujos con frutas. En este caso es un bodegón. Temáticas de paisajes. Paisajes, escenas ya con y los efectos que se logran con esta técnica. Bien. Podemos observar aquí, vamos a hacer una comparación en estas dos láminas. La lámina izquierda, la 1 y la 2. Acá que está hecha con fruta, con forma, ¿verdad? Forma de fruta o forma circular acá. Aquí se ha utilizado en forma plana, en forma general, rellenando, completando todo el espacio del entorno de esas imágenes. En este caso, solamente en estas imágenes se observa, esta figura redonda se observa algo de tonalidades en cuanto a una degradación del rojo y partes de amarillo, o alguna
alguna evaluación ahí de color en las tonalidades oscuras, tonalidades medias y claras. ¿Por qué cómo logramos esto? Pues por la cantidad de puntos que utilizamos sobre un área. Cantidad de puntos que utilizamos sobre un área. Por ejemplo, en esta área circular, donde hay puntos más distantes, se va a ver mayor claridad, se va a ver más claro, más espacio. O se va a ver la parte de volumen de la figura. Donde se ubica mayor cantidad o donde los puntos están más unidos, más pegados, se va a ver las partes más oscuras, más rellenas. En este caso da sensación o efecto de la luz y la sombra, como lo es en el fondo. En este caso, pues se utiliza variados tonos de colores, ¿ya? Entre los azules, los verdes y el amarillo. Igual en la pera. En estos colores aquí se logra una gradación del color a través de la cantidad de puntos y a través de los tonos de color, ¿verdad? En el caso del verde, el amarillo. Acá en la parte de la otra fruta, la banana, las cerezas. A dar mayor oscuridad para que esas figuras o seres más oscuras se rellenan más la cantidad de los puntos. Eso en esa área. Acá en la otra imagen podemos observar que se logra acá una valoración aquí, una degradación y crea también un volumen en la figura por tonalidad y por cantidad de puntos, ¿verdad? Que es un color más oscuro, quizás los puntos estén más cargados, el área esté más llena, más cargada de puntos, y en cuanto a otra tonalidad, una tonalidad más baja, o que los puntos estén más separados. En el caso acá de la imagen, donde está el pez, se observa pues no se utiliza allí la valoración o la degradación ni por cantidad ni por color, igual que esta otra imagen. O sea, prácticamente se utilizan gamas de colores, pero hay una proporción en la cantidad de puntos por el área utilizada. En cuanto a los paisajes, también hay, bueno, igual cantidades de puntos, pero separado por tonalidades en el color, ¿ya? Puntos de diferentes colores, áreas amarillas, áreas celestes, áreas azules, áreas verdes, áreas oscuras, iguales que otros paisajes, y que todo está a base de puntos. Esto en cuanto a temáticas, pues de bodegones con fruta, temáticas de paisajes, temáticas de personajes. Aquí el efecto que hay en esta imagen de donde está en la habitación, la persona sentada a distancia, o sea, no se observa, está detallada y no se logra observar la técnica del puntillismo. Pues si se hace un acercamiento de esa figura, de esa imagen, se puede observar con detalle que está aplicado con la técnica del puntillismo. Bien, acá podemos observar también las otras temáticas que se pueden aplicar la parte del puntillismo. Diferentes temáticas, es aplicado a todas las temáticas, a todos los temas que usted desea aplicar, utilizando el puntillismo en autorretratos, en paisajes, abstractas, diferentes temáticas de paisajes, utilizando pues las diferentes técnicas en cuanto a técnicas de dibujo o técnicas de pintura. Y que el punto, bueno, que igual el punto no necesariamente debe ser el mínimo tamaño del punto, se puede utilizar puntos grandes, puntos pequeños. Y que igual se logra
los diferentes efectos que se puede lograr con otras técnicas de dibujo de pintura. Se va las diferentes temáticas, todo tema, todo tipo de puntillismo, utilizando puntos en diferentes casos círculos, que ya viene siendo un círculo, ya viene siendo un punto de mayor tamaño. No necesariamente punto es aquella pequeña marca que deja la punta de un lápiz o de un bolígrafo. El punto también puede ser en mayor escala, mayor tamaño, como si viene siendo ya un círculo. Estos retratos habría que hacer un acercamiento para poder notar que está aplicado la técnica del puntillismo. Otra forma de puntillismo, en el caso de talas, a base de puntos, con otra técnica, utilizando algo de punta redonda, con diferentes efectos, las tonalidades, luces y sombras, en este caso de claro oscuro, blanco y negro. El paisaje. Pero vamos a ver entonces como aplicación si tiene preguntas puede intervenir. Entonces, como técnica aplicada, voy a cerrar aquí para que del material que vamos a utilizar. Puede usar lápiz, colores, se pueden usar también plumas, lapiceros y plumones o marcadores. Depende de las puntas del material que utilicemos, pues va a ser el tamaño del punto. Entonces, por ejemplo, este es un marcador grueso. Si marco con la esquina, con esta esquina, entonces pues la punta o el punto va a ser así. Y si marco con esta parte, pues el punto ya va a ser un poco como línea. Entonces hay que cuidar de que sea con la parte de la esquina y no nos vaya a hacer líneas. Entonces si hacemos líneas, pues ya no va a ser tan estrictamente, ¿no? el punto. En cambio, mira, aquí voy a hacer puros puntos. Esto nos funcionaría para crear una textura, pero en este caso vamos a ver puntillismo y tenemos que lograr que los puntos sean pues puntos. En este caso pues tengo esta otra punta que es más delgada. Este es un plumón y bueno, vamos a comparar aquí los puntos que hace. Son más pequeños, pues la punta es más delgada. También hay que tener cuidado de no ponerlo de lado, porque pues en vez de punto nos va a crear líneas. Entonces siempre la punta o completamente vertical va a crear
puntos muy regulares. En el caso de las plumas, pues la punta ya es pequeña y pues en este caso va a ser difícil lograr marcar un punto, porque aquí abajo en la punta de la pluma hay un balín que es el que permite que la tinta que está en este tubito pues salga y marque. Entonces en este caso ya cambia la forma de hacer los puntos. Tenemos que hacer el punto ya haciendo pequeños círculos para que se marquen, ¿verdad? Si no, no se van a marcar porque no tiene tinta el balín, el pequeño balín que tiene ahí. Y dependiendo del lapicero, de la pluma, pues va a cambiar su punto. También hay plumas de gel, que son plumas muy conocidas, muy famosas, y estas plumas pues también cambian bastante su punto. El gel es un poquito más fácil de manipular, y si te das cuenta aquí no me está costando trabajo hacer puntos. Pero bueno, por la punta, por el tamaño de la punta, son muy pequeños los puntos. Y pues también con colores, depende de la punta del color. Si es una punta muy afilada, pues el punto va a ser más pequeño, y si es una punta un poco chata, pues el punto será más grande. Y también un lápiz. Bueno, y dependiendo de cómo colocamos los puntos, podemos hacer que la superficie sea muy oscura o muy clara. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una superficie que sea muy oscura, pues debo de hacer muchos puntos y pegarlos lo más que se pueda. Tratar de que no se encimen, porque va a quedar como aquí, que ya no parece punto, ya parecen parece una línea, pero bueno, hay que pegarlos lo más que se pueda. Fíjate cómo lo estoy haciendo con la esquina. También si quiero hacer una superficie un poco más clara, pues hago menos puntos. Y también depende de la superficie. Si es una superficie muy grande, pues es bueno utilizar marcadores gruesos. Por ejemplo, para un trabajo ya en un papel o una hoja completa es mucho lo que te vas a tardar. Y bueno, por ejemplo, si quiero hacer una parte más clara, puedo cambiar de punto, y fíjate cómo queda un poco mejor que con la punta gruesa. Entonces aquí la cosa es combinar bien los materiales. Si tienes plumines y marcadores, pues hay que combinarlos. Cuando se necesite muy oscuro, pues puedes hacer puntos grandes con el marcador. Cuando quieres un poco más claro, pues con un plumín. Y si tuvieras también algo de punta fina, pues puedes hacer y quedará más claro. Entonces la combinación de esto es lo que va a hacer que tu obra tenga diferentes tonalidades. Bueno, entonces pues a continuación te voy a mostrar algunas obras que se han hecho con esta técnica del puntillismo.
Bueno, pues continuamos con el puntillismo. Aquí estamos viendo la obra de Georges Seurat, no sé cómo se pronuncia porque está en francés. La obra se llama Tarde de Domingo en la Isla y toda la obra está realizada con puntos. Esta se realizó en 1884, creo. Y pues bueno, podemos ver cómo pues usa los puntos, solamente puntos. No sé si dibujó antes y después solamente puso el color con puntos o de plano se aventó dibujando con los puntos, pero es increíble pues ahora sí que el dominio de la técnica, ¿no? Las personas, las sombras, los colores, todo. Y de hecho él es uno de los precursores del puntillismo. Él se le ocurrió empezar a trabajar de esa manera y pues bueno, esa es una de sus obras más importantes, muy famosa esta obra. Observen bien cómo usaba los puntos para crear zonas más claras, zonas más oscuras, las combinaciones de los colores. Él combinaba algunos colores ya en el lienzo. De hecho es con pintura esta obra, pero bueno, no deja de ser muy complicado. Aparte de eso, pues bueno, mucha paciencia porque pues hay que estar poniendo punto por punto y bueno, si eres muy desesperado, pues bueno, no sería muy recomendable. Bueno, aquí tenemos otra obra de este mismo pintor francés, Clima Gris. Fíjense cómo es realista esta obra, más realista que la anterior. Y pues lo que les comentaba, ¿no? Es el uso de los puntos. Todo está realizado con puntos, es muchísima paciencia. Él se llevaba meses en hacer una obra, pero eh, lo que importa mucho es cómo, me imagino que no estaba todo el día haciendo puntos, a lo mejor hacía una parte, dejaba que secara un poco la obra, al otro día o al tercer día regresaba y continuaba. Se tenía que mezclar colores, pues ponía un color base abajo y encima iba poniendo más puntos, pero todos son puntos, no hay líneas, no hay formas geométricas, todos son puntos. Entonces, eso es lo interesante de esta técnica, de cómo lograr esos paisajes, esas figuras, esas formas, solamente con puntos. Les vuelvo a comentar, no hay una línea ahí, no hay líneas, todo es con puntos. Fíjense en los troncos de los árboles cómo tienen una parte iluminada y una parte sombreada. Y como veíamos hace rato, pues eso se logra eh, poniendo una gran cantidad de puntos de un lado donde quieres que esté sombreado, donde esté más oscuro, y del otro lado pues tendrías que poner menos puntos para que se vea más iluminado. Entonces esta es otra obra de este pintor francés. Ahora vamos con esta obra de Maximilien Luz. Igual no sé cómo se pronuncia. Este pintor que también es francés. Igual lo mismo, ¿no? El realismo que tiene su obra. Todo está hecho con puntos. Eso es lo increíble de esta técnica. Pero el efecto es diferente a que lo hayan pintado así con líneas y manchas, ¿no? O sea, el efecto que tiene esta técnica es completamente diferente. Y pues como les comento, las sombras, ¿no? Las sombras, las luces, las partes iluminadas, las partes donde las sombras son más oscuras, las combinaciones de los colores. En la pared hay muchos puntos de muchos colores.
Y bueno, es muy interesante todo esto, pero como les comento, es una... tardaban mucho en hacer sus obras. Entonces, mm, si lo vemos por una parte de que si eres un poco desesperado y no tienes mucha paciencia, pues puede ser, pero al mismo tiempo es una forma de terapia, ¿no? Porque si tú te concentras en eso, o sea, si tú estás poniendo cada punto bien pensado, así como lo hemos comentado en las actividades de dibujo que hemos tenido, pues llega un punto en el que tú ya estás enganchado con el dibujo, ya estás en un nivel de concentración donde ya no te das cuenta del que pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otra. George Lehmann. Este sí ya no es francés, este es de Bélgica. Ya esta pintura es de 1891, pues ya hace más de 100 años. Y lo mismo, ¿no? Fíjense cómo logra esos tonos allá arriba en la parte del cielo, que es entre amarillo y naranja, como en una parte está ya combinando más colores. Se notan los puntitos que están ahí, pero nos dan esa sensación, ¿no? De que ya están cambiando los tonos del cielo. También en la playa podemos ver cómo él hace pues la playa en sí, la arena, el agua, todo esto, como les comentaba, pues si, si te concentras en lo que estás haciendo, puede llegar a ese nivel en el que completamente te pierdes, ¿no? Te pierdes y puede pasar horas tal vez si tú sigues en eso, estás concentrado y no te das cuenta. Y es lo mismo que sucede en todo, por eso pues yo les comento a ustedes que si van a seguir estudiando, pues que hagan algo, que sea algo que tenga que ver con algo que les gusta, de manera que lo van a estar estudiando y leyendo y haciendo tareas y pues van a disfrutarlo, no van a estar con eso de que pues no les gusta, lo hacen a la carrera, lo hacen de malas. Entonces cuando algo te gusta, ahí te quedas, te concentras, lo disfrutas. Bueno, vamos a ver otra pintura. Esta pintura es de Paul Signat. Este cuate, este pintor, también es francés. Y bueno, pues aquí está entrada en el puerto de Marsella. Ya aquí su obra no es tan realista como las anteriores, pero sí pues es compleja por el uso de los puntos, ¿no? Las combinaciones de los colores, las formas, sus nubes, su cielo, todo, puros puntos. Y esta fue una corriente de pintores que empezaron a trabajar el puntillismo desde la primera pintura que vimos. De ahí varios les empezó a gustar esta técnica y el efecto que causaba, que es muy diferente a pintar directamente líneas y formas o manchas, ¿no? Entonces sí fue muy influyente esta técnica en esa época. Estamos hablando de 1880 hacia acá. Y pues bueno, aunque parezca que es ya antigua la técnica, pues la verdad es que ha influido mucho hasta en los artistas más recientes, en los artistas ya modernos, los de nuestra época, podremos decir. Y pues bueno, muchos lo han aprendido, porque en sí el arte es el arte de los pintores, eh, pues de los famosos, de los maestros de la pintura. Todas sus obras han influido en el trabajo actual y pues ahorita, por ejemplo, vamos a ver una obra de un ilustrador
Este ilustrador, no sé si no he encontrado bien de dónde nació. Unos dicen que es de Ucrania. Yuri, no sé cómo se pronuncia, Skorohod, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, pues podemos ver cómo él ya está aplicando esa técnica, pues vieja podría ser, ¿no? Antigua, pero en la ilustración, ¿no? En obras contemporáneas, en obras modernas y en ilustraciones, en dibujos que pues no serán tan en la línea artística, pero pues sí son muy complejos y muy ¿cómo les puedo decir? Muy difíciles, ¿no? Dominar esa técnica y de hacer lo que este cuate está haciendo. Y esta, la verdad es que está muy impresionante, de Pablo Jurado Ruiz, español. Es súper realista. Obviamente los materiales pues, ya son diferentes a los de hace 100 años, pero esta imagen la quise poner al último porque esto es lo que han logrado hacer esas personas con esta técnica, ¿no? Con puntos, imagínense, con puntos. Entonces, bueno, ya si nos ponemos más filosóficos, pues bueno, nosotros al final de cuentas estamos hechos de átomos y los átomos pues son puntos, ¿no? Son los protones, neutrones, electrones, todos son puntos que están ahí girando. Entonces, pues fíjense con lo que se puede llegar a hacer con esto. Bueno, vamos a ver un ejercicio muy sencillo para que ustedes vayan practicando un poquito. No vamos a hacer obras así, obviamente, muy complicada, pero bueno, este video está muy rápido. Van a ser cuadritos de 5 minutos. Este video está a 4 veces de velocidad para que no crean que así de rápido lo hago. Entonces, en cada cuadrito vamos a hacer diferentes tonalidades con puntillismo. La primera va a ser muy oscuro. Son cuadros de 5 centímetros y hay que llenarlo de puntos, ya que se dio una pasada. Pues bueno, vamos a hacer otra pasada, vamos a dar otra pasada rellenando las partes donde quedaron huecos, tratando de no encimar los puntos. Hay que tratar de no encimarlos para que no se formen ya líneas. Tiene que notarse que son puntos. Entonces, en este primer cuadrito, recuerden que son de 5 centímetros, pues entonces hay que llenarlos de puntos. Muy pegaditos, muy juntos. Y les comento tratar de no encimarlos para que no formen líneas. Hay que hacerlo despacio entre los puntitos para que se vea un solo tono todo el cuadrito. Recuerden que son claro. Entonces, bueno, ya aquí los puntos son más separados. Traten de usar colores que se noten, ¿sí? Bueno, pues ya tenemos los 3 tonos con puntos y un cuadrito completamente blanco que nos da la idea de que no tiene nada, que está limpio. Y en este último cuadrito van a hacer esos 4 tonos en el mismo cuadrito. Entonces ya la primera esquina ya la puse bastante oscura. La siguiente parte pues ya un poquito más clara. Bien. Y pues, como han usado diferentes imágenes, han dado el video, igual les queda allí para que puedan seguir observando, pueden seguir desarrollando las prácticas y puedan desarrollar en la parte del dibujo cómo aplicar esas técnicas utilizando los puntos, ¿ya? Y las diferentes herramientas con las que se pueden aplicar, desde el lápiz de dibujo, el lápiz o el lápiz de escribir, el lápiz de color, bolígrafos, ya sea un solo color o variando los colores, que también hay de todos los colores de bolígrafo, tinta, con marcador o con marcadores de colores o herramientas de pintura como es el pincel,
pintura, ya ve pues cada vez con cuál herramienta puede desarrollar esa aplicación, esa actividad, y que eso está, bueno, pueden desarrollar un dibujo. Ahí tienen la muestra también, el tema 3 del punto, que es el tema 3 en la página 20. Tienen la muestra que hemos presentado a colores, por eso que en el módulo lo tienen a blanco y negro, como copia. Pero bueno, ya lo pudieron observar acá, lo que se puede lograr con el punto, y van a desarrollar la actividad número 2 del punto, que le aparece en la página 22, donde deben realizar un dibujo y aplicar allí la técnica del puntillismo como una de las técnicas, ya sea lápiz, bolígrafo, marcador o pintura, o técnica de pintura. Con eso sería entonces para este tema, para esta actividad correspondiente a la fecha de hoy. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta por hacer, ya que están conectados, o si están ya, si comprendieron bien la actividad, el tema, el contenido, se les queda eso por asignación, y tienen las dos opciones para enviar, ya sea a través de la plataforma o entregarlo a través del envío que corresponde entregar. Y si no hay comentarios, si no hay preguntas, no hay consultas, quedaremos pendientes entonces volvernos a encontrar, a dar la próxima clase en la próxima semana, 6 de noviembre.